Hey, hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a mi canal Aprende con Manti. Hoy les traigo el curso básico de Excel. Capítulo número 7. Validación de datos. Pero antes de empezar, quiero que si no estás suscrito a mi canal, se suscriba y active la campanita para que les llegue la notificación. Empecemos. Pero antes de empezar, conozcamos un poco más sobre validación de datos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la validación de datos? ¿Cómo podemos crear una validación de datos en Excel? Bueno, la validación de datos es, en este caso, va a ser más explícito. Es un filtro con una lista desplegable que me regala la función o la herramienta de datos. En este caso, nos vamos para datos y vamos a observar en la fase de datos, encontramos el grupo de herramientas de datos. Y acá vamos a encontrar una de las herramientas que se llama validación de datos. Y la validación de datos nos dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en una sola celda. Entonces, acá nos está diciendo, vamos a delimitar la celda con una información específica. Entonces acá tenemos un ejemplo de sexo, cargo y número de teléfono. Acá vamos a tener una serie de opciones donde la validación de datos nos va a permitir cumplir una regla, nos va a permitir cumplir una lista desplegable con una serie de opciones. Esa validación de datos también tiene para nosotros ubicar a la persona cuando dé clic en la celda. Cuando esa persona automáticamente da el clic, se le va a aparecer una información específica de qué se debe hacer en esa celda. También, en esa misma celda, si usted digita algún valor que es erróneo, que no está dentro de la configuración de la regla, entonces la misma celda va a arrojar un mensaje de error. Y ese mensaje de error te advierte qué hiciste mal y qué debes de hacer. Entonces, vamos a tomar esta base de datos como ejemplo y acá nos dice cada uno de los ejercicios que se deben de aplicar en cada una de estas reglas, que es sexo, cargo y número de teléfono. Dice que aplicaremos la herramienta de validación de datos en la celda de sexo, cargo y teléfono. En la celda de sexo se debe reflejar para hombres la M, para mujeres la F y debemos de incluir otro, que es otros. Entonces, tenemos una lista desplegable con 3 opciones, que solamente las personas deben elegir una de ellas. Entonces, vamos a iniciar. Nos paramos en la celda debajo del encabezado y nos vamos a datos, decimos herramientas de datos, ubicamos muy bien y luego nos vamos acá a la validación. Desplegamos la flechita de opciones y nos dice validación de datos. Acá en la validación de datos tenemos configuración, mensaje de entrada y mensaje de error, lo que les estaba mencionando anterior. Tenemos criterio de validación, o sea, ¿qué va a hacer usted en esa celda? ¿Cuál es la regla que se va a aplicar en esa celda? Entonces, la celda en estos momentos permite cualquier valor. Y acá, si yo despliego, me dice, solamente va a permitir la celda números enteros. Solamente va a permitir la celda decimales o también una lista cuando tenemos, por ejemplo, un supermercado o una tienda y tenemos muchos productos y queremos que en esa base de datos que nosotros tenemos esos productos, para no colocarlo manual, lo hacemos a través de una lista para que me aparezca arroz, lentejas, frijoles, ¿sí? Etcétera. Muy bien, también tenemos fechas para que cada una de esas fechas estén dentro del rango, quiere decir, desde qué fecha a qué fecha quiere que le aparezca la información. Si está por fuera del rango de las fechas, por ejemplo, quiero que me coja desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Si está antes o después, no me sirve la información. Debe estar en el rango
de 1 de julio y 31 de julio. Antes y después no me sirve. Entonces ahí nos va a permitir. También tenemos hora, longitud de texto y personalizadas. En este caso le vamos a decir qué lista, y cuando yo elijo una lista, automáticamente me va a dar un origen. ¿Qué es el origen? El origen es la lista que usted va a reflejar en esa celda. Y para eso nosotros vamos a separar esa lista con punto y comas. En algunos equipos, en algunas computadoras, han modificado la configuración para que no lo tome como los separadores de decimales es el punto y coma. En este caso, en algunos funciona con solamente la coma. Entonces, vamos a escribir acá. Nos dice que para hombres la M, que para las mujeres, entonces punto y coma, para las mujeres la F, punto y coma para separar y que me coloque como una lista, y otros. Muy bien. Mensaje de entrada. Voy a colocar un título a ese mensaje de entrada. Entonces le puedo decir, esta celda no puede ser modificada. Muy bien. Luego le voy a colocar una descripción a ese título. ¿Sí? Entonces, le decimos a la persona que le recordamos que no puede ser modificada la celda y que solo debe elegir debes elegir una de las tres opciones. Muy bien. Ahora le vamos a dar un mensaje de error y acá es donde se aplica para poder detener ese proceso que la persona está haciendo, el modificar la celda. El estilo debe estar en alto, en algunos va a aparecer como detener. Entonces, los va a colocar en alto o en detener. Y le va a colocar un título a ese mensaje. Entonces, le vamos a colocar. Recuerda que no se puede modificar la celda. No se puede, listo, entonces muy largo, entonces le vamos a colocar no modificar y le vamos a decir recuerde que no se puede modificar. ¿Sí? Muy bien. Ahora le vamos a dar a aceptar. Y acá, mire que ya me muestra el mensaje de entrada, que es cuando automáticamente aparece el filtrico. Mire acá, tenemos un filtro. Recuerde que este filtro no es de ocultar. Este filtro lo que da es una lista. Mire que ahí tenemos la M, la F y otros. ¿Sí? Muy bien. Acá arrastro desde el autorrelleno para que todas las celdas tengan el mismo formato. Y yo puedo mover este mensaje con clic izquierdo sostenido que no me tape la visibilidad de la celda. Con clic izquierdo sostenido yo voy a modificar. Muy bien. Entonces, dice que esta celda no puede ser modificada. Entonces ahora despliego y le digo Ernesto. Listo, Ernesto es masculino. Fernanda, Fernanda es femenino. Y podemos decir que Luis Carlos es otros. Y así sucesivamente hasta poder llenar nuestros requisitos. ¿Sí? Muy bien. Acá, recuerde que esto es delimitar la celda. ¿A qué? A unos datos específicos. Vamos a hacerlo con cargos. Y para cargos ya me está diciendo que debo de incluir ingeniero, abogado, economista, auxiliar y obrero. Entonces eso lo vamos a hacer en cargos. Vamos de nuevo a datos, herramientas de datos y le decimos validación de datos. ¿Qué le vamos a decir acá en validación de datos? Configuración. En configuración, ¿qué vamos a decir? Lista. ¿Por qué lista? Porque vamos a colocar
cada uno de estos cargos que tenemos acá. Entonces, dice que hay personas que seleccionan la información. En este caso, cuando tenemos otra tabla o una base de datos, seleccionan la información y le dan a aceptar. ¿Sí? En este caso no lo vamos a hacer, solamente lo vamos a colocar manual. Le decimos que ingeniero slash y colocamos la A, separamos con punto y coma, no podemos dar espacio, seguimos abogado slash para decir abogada, punto y coma para separar, luego decimos economista, punto y coma, auxiliar, punto y coma, y obrero, por último. Acá le vamos a decir mensaje de entrada para que la persona se ubique, elegir solo una opción de la lista. Listo, una opción solamente. Entonces, acá le vamos a colocar. Recuerde que debe elegir una sola opción de la lista. Muy bien. Mensaje de error. Si quiero lo voy a dejar sin título ni mensaje. Le digo que alto y que me lo coloque él automáticamente. Te lo voy a dar a aceptar. Y mire, ya tengo el mensaje de entrada, ¿sí? Que es el que ubica a la persona, que se debe hacer en esa celda. Arrastro desde el autorrelleno para que todas las celdas tengan el mismo filtrico, ¿sí? Si yo despliego, mire que me dice ya, ingeniero, acá vuelvo y le digo abogado, y mire que ya tengo la lista desplegable con las opciones, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a modificar la celda, entonces le voy a colocar cualquier otro dato. Y mire, dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Muy bien, reintentar. Entonces debo de seleccionar, mire, hasta que yo no le dé atrás o cancelar, él no me va a mostrar las opciones. Ahora, vamos a hacerlo con teléfono. Entonces con teléfono nos está diciendo que solamente acepta 10 números. Menos y más de 10 debe ser reflejado como un error. Entonces el mensaje de error dice que error teléfono. Y al final del mensaje debe rellenar estos campos. Entonces vamos a hacerlo. Datos, validación de datos, y me voy acá nuevamente a validación de datos. Acá le digo configuración y la celda permite cualquier valor en estos momentos. Ahora le vamos a decir que números, ¿sí? Y me dice, yo le puedo decir acá decimales, números enteros. Yo le voy a decir que los datos entre longitud de texto, perdón, longitud de texto. Debo decirle longitud de texto. Y acá le voy a decir que 10. Y acá le voy a decir que 10. ¿Sí? Muy bien. Mensaje de entrada. El mensaje de entrada lo vamos a dejar sin mensaje de entrada, pero sí le vamos a dejar un mensaje de error. Debe estar en alto. El título va a decir error teléfono. Y el mensaje dice, debe rellenar este campo y le vamos a aceptar. Acá, si le coloco solo un número, me dice que debe rellenar este campo. Intentar y ya debe tener la longitud de
10 números. Menos, no permite. Más de 10, tampoco permite. Más de 10, tampoco permite. Muy bien, solo permite 10. Acá, ya no tenemos filtro. Acá solamente va a delimitar la celda. Entonces, arrastro para que todos tengan el mismo formato. Y yo ya voy a comenzar a rellenar la información con los datos correspondientes. Ya, se pasó. Tengo 11 ahí. Entonces, dice que solamente permite 10. Listo, 10 números. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo modificar? Listo. Vamos a hacerlo con cargo. Entonces, me voy a validación de datos, nuevamente validación, y me voy a configuración. Y en configuración, yo ya voy a modificar. Por ejemplo, acá hizo falta la S, obreros. Listo. Por ejemplo, le digo aplicar y le digo aceptar. Otra, quiero eliminar la validación de datos. Me voy a datos, validación de datos, le digo borrar datos y le doy a aceptar. Aplicar esos cambios, le doy a aceptar y ya no tengo la validación. Queda la información, pero no tengo la validación. ¿Qué hago yo? Selecciono, suprimir y ya no tengo la información. Espero que este capítulo les haya gustado y nos veamos en el próximo capítulo en donde vamos a aplicar fórmulas. Entonces estén muy pendientes al próximo capítulo. Nos veremos pronto.